luz de tu santidad en mí. Tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. La paz de Dios esté con todos ustedes. Es un gusto compartirles otra historia de fe, esta vez con el tema de la genuflexión. Es un argumento que conecto con el primero de los 10 mandamientos de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. Así que en este momento vamos a disponernos, como siempre, a través de la oración, a ponernos en las manos de Dios para que este encuentro pueda ser fruto para nuestra vida espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Espíritu Santo, tú que me lo aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal, tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo, yo quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Amén. Símbolos o gestos. La genuflexión. Los católicos hacemos la genuflexión, es decir, hincamos las rodillas solamente ante Dios como un gesto de adoración, de respeto y de humildad. Jesucristo, como siempre, con su ejemplo, nos enseña a hincar nuestras rodillas ante Dios. Él, orando un día, nos enseñaba, apartándose de los discípulos que un día llevó con él a orar, se retiró a una cierta distancia, hincó sus rodillas y empezó a orar diciendo: Padre mío, si es de tu agrado, aleja de mí este cáliz. No obstante, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se estaba preparando para el momento en que iba a ser crucificado. Iba a comenzar su pasión. Este es uno de los momentos en que el hombre tiene como testigo a Jesucristo hincado de rodillas ante Dios. Hay una historia muy bonita. Jesús se encontraba con sus discípulos en un huerto. Era de noche y llegó el momento en que Judas, el traidor, que Jesús sabía que él era el que lo iba a entregar, se encontraba con este grupo de soldados, ministros y toda la corte que vinieron a buscarlo porque había sido denunciado como alguien que quería usurpar el poder en ese momento reinante, faltándole al mismo emperador. Así que llegaron, como era de noche, con linternas, armados con hachas,
y demás instrumentos para demostrar la agresividad con la que se presentaban. Y también entre ellos estaban los fariseos. Y al verlos llegar, Jesús les preguntó: ¿a quién están buscando? Y ellos le respondieron: pues a Jesús Nazareno. Jesús respondió: yo soy. Tan pronto como escucharon yo soy, todos retrocedieron unos pasos y cayeron a tierra. Levantándose de nuevo, Jesús les preguntó nuevamente: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús dice: ya os lo he dicho que yo soy. En ese momento lo toman preso y la historia no la voy a continuar porque ya sería hablar de otro tema que en este momento no vamos a tratar. Pero aquí lo que vale la pena resaltar es que, como dice la palabra de Dios, todo hombre se arrodillará ante la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en San Pablo, dice que su Hijo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo ensalzó sobre todas las cosas y le dio un nombre superior a todo nombre, a fin de que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno. De manera que en el episodio que vimos, cuando él dice yo soy, todos, cuando él expresa su yo soy firmemente, porque está presente y hace fuerza en su poder, no habrá hombre que no caiga de rodillas. En la segunda vez vuelven a preguntar, pero esta vez él no tiene esa fuerza porque no la quiere, no porque no pueda, sino porque si no, no podría ninguno levantarse ya. Así que simplemente les comenta: sí, aquí estoy. Y efectivamente lo toman preso y se lo llevan entonces para llevar ante quienes lo van a juzgar. Cuando hacemos nuestra primera comunión, sabemos aquí que el cuerpo y la sangre de Cristo está con nosotros. Hincamos obviamente nuestras rodillas al recibirlo porque sabemos que Él se encuentra ahí presente. Quien no lo dignifica, Dios lo permite porque Dios quiere que nosotros lo amemos por fe, no porque vemos, sino porque nuestro amor hacia Él es tan grande que simplemente le creemos. También nos arrodillamos sabiendo pues que está la presencia de Jesús en el sagrario, que es el lugar donde sabemos que está en cuerpo y alma presente. El sacerdote que preside la celebración eucarística, cuando va a hacer la consagración del vino y el pan, se arrodilla antes y después de consagrarlos. También nos arrodillamos cuando hacemos en el reclinatorio, cuando vamos a confesarnos, por ejemplo, cuando hemos comulgado, recibido el cuerpo y la sangre de Cristo, nos regresamos al puesto y en ese momento en recogimiento entramos en un diálogo interior para agradecerle a Dios por su presencia viva en nosotros. También el católico fiel hinca sus rodillas, una rodilla toca el suelo cuando entra y sale del lugar sagrado donde está completamente cierto de encontrar la presencia real y viva de Cristo en el sagrario.
Bueno, ante esto vamos a relatar ahora una historia de fe hermosa, una historia que tiene relación con lo que estamos en este momento hablando. Este relato que les voy a contar a continuación es un hecho que aconteció en la región de Mesopotamia alrededor del año 586 a.C. Esta historia la encontramos narrada en el libro segundo de Crónicas, en el capítulo 36, entre los versículos 11 y 21, y también en el libro del profeta Daniel. Ambos se encuentran en la Biblia católica. El primer templo como santuario principal de los israelitas para hacer gloria y alabanza a Dios fue construido por el hijo del rey David, que se llamaba Salomón, alrededor del año 950 a.C. Este templo se construyó para sustituir el tabernáculo que desde el Éxodo, cuando salieron los israelitas de la esclavitud de Egipto, lo tenían y lo utilizaban como centro de culto a Dios. Este tabernáculo contenía el arca que llevaba el rey David, que ya después de muchos años vino el rey David y cargaba siempre esta arca, la ponía él debajo de su tienda porque él reconocía la presencia de Dios dentro de este lugar. Y entonces rey David quiso construirle a Dios un templo, pero Dios le dijo que él no sería quien iba a construirlo porque había ya derramado mucha sangre, había hecho muchas guerras, pero que sí sería un hijo, el hijo que él tendría y que se llamaría, tendría por nombre Salomón, que significa el Pacífico, tendría el honor, la dicha de construir su templo. Le dio todos los indicativos de cómo era que él quería que se construyera este templo y en los planos fue realizado cada muro, cada esquina, la posición, inclusive en todo cómo tenía que ser dispuesto el templo, fue dictado por Dios a el rey David, quien después a su vez se lo dijo a su hijo Salomón, que fue el que lo sucedió. Y fue Salomón, hombre pacífico, que en su época tuvo la suerte el pueblo de Israel de vivir en paz con los pueblos vecinos. Entonces, este es el templo que, según las descripciones bíblicas relatan, más o menos sería la forma que podría haber tenido. Pero pasaron después muchos otros reyes, empezaron a suceder al rey Salomón y llegó un momento en que se encontraba Sedecías. Sedecías era un muchacho de unos 20 años y duró su reinado 11 en Jerusalén, pero obró mal delante de los ojos de Dios. No respetó ni siquiera al profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor en ese entonces era un rey de Babilonia, Nabucodonosor II. En esa época se puede decir que era pues el más poderoso. Sedecías no quiso seguirle, no quiso seguir cumpliendo con sus deberes ante este rey. Se endureció su corazón y su cerviz igualmente ante el profeta Jeremías, que le advertía, como también les advertía a los sacerdotes y a todo el pueblo, que estaban prevaricando
impíamente, imitando las abominaciones de los gentiles y profanando el templo del Señor que había sido consagrado por el mismo Dios en Jerusalén. Entonces llegó un momento en que el profeta, no el único, también está Baruch, y Ezequías, en fin, los profetas los amonestaron todo el tiempo, de día y de noche, esperando que el pueblo entero quisiera pedirle perdón a Dios, pero a ellos les parecía ridículo, se burlaban de los enviados de Dios. Entonces llegó un momento en que Dios descargó la ira. Dios le permitió, lo entregó Dios en las manos de ellos. Muchos murieron, muchos fueron cogidos de esclavos, en fin. Entonces, esto lo permite Dios para que el hombre se convierta y regrese a Él. Permitió que un ser humano destruyera y quemara su propio templo ante los ojos de quienes conocían y saben quién es Dios, los israelitas. El rey, al llegar, le da órdenes al jefe de los eunucos, que se llama Asfenes, sí, era el mayordomo, que por favor tomara algunos que fueran de la estirpe de reyes, de grandes personas cultas, que quería que fueran muchachos muy jóvenes, que tuvieran una muy buena presencia, que fueran además instruidos y que se les diera conocimiento, que fueran bien educados, que tuvieran conocimientos científicos para que les pudieran enseñar la lengua babilónica, las letras y las ciencias de los caldeos, de ellos. Así que este mayordomo, este eunuco, escogió a Daniel, que es el profeta que cuenta esta historia, a Ananías, a Misael y a Azarías. Dios a estos jóvenes les había concedido gran sabiduría, los había llenado de gran conocimiento, capacidad para, además de todo, a Daniel, para interpretar sueños y visiones, algo muy importante que ocurrió para que este rey les escogiera a ellos gran respeto y los acogiera como mano derecha en su reino. Pero antes de que el rey los tome y los conozca, el eunuco les puso un nombre a cada uno como quería llamarlo según la lengua y la cultura de ellos. A Daniel le puso el nombre de Baltasar, a Ananías el de Sidrac, a Misael el de Misac y a Azarías el de Abdenago. Pasado el tiempo, el rey Nabucodonosor quiso construir una estatua de oro de una altura de 60 codos y 6 de anchura. La levantó en el campo de Dura, en Babilonia, y les dijo a los magistrados, mandó llamar a los gobernadores, que eran gente déspota, a los magistrados, a los jueces, a todos los grandes señores, inclusive a los mismos capitanes de sus ejércitos y de todas las provincias que asistieran para el momento de la inauguración de la estatua que habían levantado, que había hecho construir en su honor. Y dejó además escrito una orden que si alguno no se postraba ante el sonido de la trompeta y adoraran la estatua de oro que había hecho construir un horno de fuego ardiente donde sería arrojado. Tan pronto suena la trompeta, los funcionarios que le tenían envidia a estos 3 hombres que eran precisamente Sidrac, Misac y Abdenago, los 3 amigos de Daniel,
que eran, como les digo, mano derecha del rey. Por eso mismo les tenían tanta rabia y envidia, porque ellos no eran babilónicos sino judíos. Entonces no podían aceptar que el rey los tuviera como personas de confianza y les diera el trato tan alto en el que los tenía. Así que no buscaban sino la forma de hacerlos caer ante el rey. Vieron que estos tres, que eran los funcionarios judíos, Sidrac, Misac y Abdenago, se habían negado a obedecer ese decreto del rey Nabucodonosor, fueron ante el rey. Entonces el rey en ese momento se llena de tanta rabia, y cuando viene a saber que son ellos, los manda a llamar, que se hagan presente, y les pide arrodillarse. Ellos le dicen que la fe que tienen no les permite arrodillarse sino solo ante Dios. Entonces este rey se pone furioso, manda a encender doblemente el fuego, el calor de las llamas, y fueron lanzados al fuego ardiente. En medio de las llamas empezaron a ver 4 personas que danzaban alrededor del fuego. Empezaron a notar que danzaban alrededor, eran 4, y notaban que las figuras eran las de los 3 muchachos, los 3 funcionarios, y la otra figura que parecía un ángel. El rey Nabucodonosor, que casi no se podían ni siquiera acercar a las llamas de cuanto eran ardientes, porque el poco que superaban cierta distancia, la misma llama era tan fuerte que los absorbía y los quemaba y los hacía morir quemados, aún sin entrar dentro del fuego, dentro del horno ardiente. Entonces a una cierta distancia les grita y les dice que salgan de ahí, y ellos salen completamente intactos. Ya el ángel no se encontraba con ellos. Nabucodonosor queda completamente atónito y declara: bendito el Dios que los salvó por medio de su ángel. Decreto que nadie hable contra el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, porque no hay otro Dios que pueda salvar así. Luego los honró en Babilonia y proclamó públicamente las maravillas y el poder del Dios Altísimo, el Rey de Reyes, el Rey Todopoderoso. Como conclusión, amarás a Dios sobre todas las cosas, porque yo soy el Señor Dios vuestro. Dice la palabra de Dios: no os fabricaréis ídolos ni estatuas, ni erigiréis columnas o aras, ni pondréis en vuestra tierra piedra señalada con el fin de adorarla, porque yo soy el Señor Dios vuestro. No adorarás ni darás culto a sus dioses, a los dioses de los paganos, a ningún dios, dioses falsos que ya sabemos quiénes son los mismos demonios. No imitarás sus obras, antes bien las destruirás y harás pedazos sus estatuas. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te esculpirás estatua ni figura ninguna de las cosas que hay arriba en el cielo o acá abajo en la tierra, o se mantienen en las aguas más debajo de la tierra, porque es idolatría. Hemos podido ver que el amor de Dios prevalece siempre y que quien confía en Él nunca queda defraudado. De nuevo agradezco a todas las personas que por internet comparten las imágenes que yo logro usar de apoyo para las presentaciones, en este caso para la del día de hoy. También agradezco a la hermana Glenda con su preciosa canción Tú eres el agua viva. Y para concluir, los dejo con la palabra de Pablo a los Filipenses del capítulo 1, del 9 al 11. Y lo que pido es que vuestra caridad crezca más y más en conocimiento y en toda discreción, a fin de que sepáis discernir lo mejor y os mantengáis puros y sin tropiezo hasta el día de Cristo,
colmados de frutos de justicia, a gloria y loor de Dios. Tú eres el agua viva